¿Feliz sábado, hermanos? Ya me dejaron nerviosos los chicos. Qué talento. Hermanita que está aquí a mano derecha, Dios la bendiga. Tienen unas hijas extraordinarias. Hermano Sergio, ya ni sé qué decir. La labor que hacen los papás repercute para vida eterna. Y creo fervientemente que habrá muchos hijos que testifiquen que Cristo Jesús es todopoderoso en esta tierra. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que tiene que ver con el Día Mundial de Oración por los Niños en Riesgo. Y antes de que entremos al mensaje, yo les invito nuevamente al pensamiento que citó nuestra pequeña niña. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Les voy a invitar a que se coloquen de pie conmigo para que hagamos una oración a nuestro Dios. Padre eterno que estás en el cielo, santo y alabado es tu nombre, oh Dios. Gracias, Padre, el privilegio es nuestro de estar delante de tu presencia santa. Te pedimos, oh Padre, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sea la palabra de un hombre, sino tu palabra que vive y permanece para siempre. Lo rogamos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. La niñez debiese ser una etapa que se caracteriza por un desarrollo integral. Se espera que el niño, en el proceso de desarrollo que él tiene, crezca con los elementos suficientes de manera que cuando sea un joven, él integralmente esté envuelto por lo menos en 4 elementos de una salud integral. Lo que es la salud emocional, la salud social, la salud espiritual y la salud física. Si el niño carece de alguna de estos tipos de características, se dice entonces que en la etapa de su desarrollo no logró el objetivo, que es crecer en conocimiento para con Dios y crecer en gracia también para con los hombres. Ese es el objetivo de la niñez. Solamente que en ese desarrollo de los niños y los adolescentes hay muchas circunstancias que este mundo nos trae constantemente que hace que ellos sean atrapados y envueltos en las estratagemas del enemigo de las almas. Y dado esas circunstancias que se presentan en este tiempo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es llamada a enfatizar, a orar por los niños, pero no solamente orar, porque orar más que un acto es un estilo de vida. Jesús oraba como oraba porque vivía como vivía. Jesús solamente buscaba a Dios en el encuentro cercano cada mañana, pero cada vez que salía de ese encuentro con Dios, hacía todo lo posible para lograr la voluntad del Padre Celestial. Se espera entonces que la Iglesia, a través del Departamento de Ministerio del Infantil y del Adolescente, logre el objetivo de tratar de suplir las necesidades de los niños de nuestra Iglesia, pero no solamente trabajar internamente, sino extender la mano de la misericordia para los que allá se encuentran afuera. Esto se torna en un desafío, porque las circunstancias que viven los niños y adolescentes en este tiempo son muy complejas. El enemigo de las almas gasta sus mejores estratagemas, sus mejores planes para atacar a los más pequeños de nuestra iglesia, a los más pequeños del hogar, para bombardear a los adolescentes y atraparlos en sus redes. Hay una tema muy interesante que se encuentra en el libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 297. La sierva del Señor habla del enemigo de las almas y nos dice acerca de Satanás: vendrá
no solamente como león rugiente, sino como seductor, revistiendo el pecado con hermosas vestimentas de luz para poder atrapar a los seres humanos. De ahí el énfasis del Día Mundial de la Oración por los Niños en Riesgo. El plan es entonces que la Iglesia se despierte de un letargo espiritual en el cual ha sido envuelto desde hace ya muchos ayeres, y en ese tenor reenfoque sus energías para habilitar, adiestrar a los niños y adolescentes para vencer este tipo de redes y salir adelante para honra y gloria de Dios. Esto, como les digo, no solo bastaría con el hecho de orar por los niños, sino hacer algo significativo por ellos. Y es que cuando nosotros leemos las estadísticas que nos da, por ejemplo, la OMS y también UNICEF, nos encontramos que los niños y adolescentes están atrapados en diversas cuestiones. Número uno, las redes sociales. Ay, ¿qué podríamos decir de las redes sociales? La pandemia nos hizo depender un poco más de las redes sociales para los que ya dependían de ellas. Videojuegos. Oh, bueno, imagínate estar encerrado más de un año, tratar de alguna manera de que tu hijo se enfoque, que no se aburra, que no se distraiga. Y entonces muchos padres bien intencionados le dan el teléfono a sus hijos para que entonces de alguna forma sean envueltos a través de los videojuegos, que muchos de ellos tienen acceso de forma sencilla. Comida chatarra, violencia, pobreza, abandono, guerras y así sucesivamente. Recientemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por fin, yo digo alabado sea el nombre de Dios, algún día tenían que añadirlo a las estadísticas, por fin agregaron un problema social que tiene que ver con los niños y adolescentes, y a este problema ellos le denominan adicción a los videojuegos, gaming disorder. Desde enero de este año ya la OMS añadió este problema, y es un problema que está integrado con la poca atención de los que de alguna manera dirigen el hogar y el tipo de facilidades que le dan a los hijos para tener acceso a la tecnología, y a través de ese acceso a la tecnología muchos de esos hijos son envueltos en una burbuja llamada videojuego y se distraen del mundo al punto de que no entienden el espacio y tiempo donde se encuentran. He visto algunos pequeñitos y le digo, oye, ¿sabes qué hora es? No. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Ya ni me acuerdo. Increíble. Si tú le das un videojuego a un niño, él puede pasarse todo el día si es necesario. Después hasta preguntas, ¿y dónde está mi hijo? Bueno, busca tu celular y ahí lo vas a encontrar. ¿Qué problema social? Y depende también el tipo de videojuego que él esté jugando. Muchas personas creen que sus hijos tienen acceso a videojuegos que son sencillos. Déjenme decirles que hay videojuegos que te llevan a un encuentro espiritual con Jesús. Hay videojuegos que desarrollan tus destrezas y habilidades, pero hay videojuegos que sugestionan el cerebro del niño para hacer cosas malas que no convienen. Inclusive, permítanme relacionarlo con la siguiente estadística que tiene que ver con la comida chatarra. Estudiando un poco de los efectos que tiene la cocaína en el cerebro humano o la droga, unos estudiosos se han percatado que mientras un niño come comida chatarra y está viendo la TV al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, se produce el mismo efecto de la cocaína, solo que a través de dos sustitutos, la TV y la comida chatarra. El mismo efecto tiene entonces que el niño tenga acceso a todo tipo de alimentos que, déjenme decirles, que son características de un pueblo que se está corrompiendo, y acceso a un contenido que no es moral ni correctamente para el que lo está viendo. Y así las estadísticas enfatizan que los niños tienen muchos problemas. Según la ONU, 300 millones de menores de 2 a 4 años a menudo sufren castigos violentos a manos de sus cuidadores. 300 millones de niños
entre 2 a 4 años sufren violencia. ¿Y qué decir de la pobreza? 1 de cada 6 niños vive en pobreza extrema y desde que comenzó la pandemia la cifra ha aumentado. Los niños están atrapados en diferentes redes. Y termino con este dato para preocuparnos un poquito más, porque creo que si no nos preocupamos difícilmente atendamos la necesidad. Desde el 2016, la UNICEF publicó que 1 de cada 4 niños vive en conflictos bélicos. Es decir, 1 de cada 4 niños está envuelto en una guerra. ¿Tú consideras que estas son las condiciones óptimas para que una persona, o es decir, para que un pequeñito o adolescente se desarrolle de manera óptima? No. Por eso, como iglesia, somos llamados a despertar y enfatizar que, aunque parezca que nuestros pequeños están bien, no necesariamente así es. Y te invito nuevamente al pensamiento de Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y es aquí donde debemos formularnos una pregunta. ¿Por qué esta estrategia de Satanás es tan funcional? Dirá uno, tan pragmática, tan útil. ¿Por qué Satanás, aunque conocemos sus estratagemas, aunque conocemos lo que él emplea para embargar a nuestros pequeños y adolescentes, aunque sabemos qué tipo de redes utiliza para atraparlos, no nos deja a nosotros de alguna manera ser las manos de Dios para extender misericordia en favor de esos pequeños? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿O Satanás es muy bueno o nosotros somos muy indiferentes? Y esa es la pregunta que debemos formularnos. Una gema que se encuentra en Consejo para los Maestros, hablando de lo que Satanás hace, dice así: él es, en todo el sentido de la palabra, un engañador, un hábil encantador. Tiene muchas redes de mallas finas que parecen inocentes, pero que han sido preparadas hábilmente para atrapar a los jóvenes incautos. Es que Satanás tiene un laboratorio donde se emplea y donde enfoca sus energías para atrapar a los jóvenes que no están bien dirigidos en los caminos del Señor. De allí lo que el proverbista decía: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un hijo que tiene el temor de Jehová no es solo un concepto, sino el ser consciente de que Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Alguna vez escuché este pensamiento: el carácter es lo que uno es cuando nadie lo está mirando. ¿Cómo dije? El carácter es lo que uno es cuando nadie lo está mirando. De nada servirá entonces emplear una disciplina con el hijo y de alguna manera generar temor o miedo respecto al padre, y que ese niño, mientras su padre o madre está ausente, haga lo incorrecto. El enfoque bíblico sería enseñarle al hijo a tener una relación personal con Cristo para que sea consciente de que Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Y más allá de un solo respeto al Padre, respete la presencia de Dios. Y entonces el niño será consciente de que sobre todas las cosas está Dios. Satanás no deja escapar ni una oportunidad. Dice Conducción del Niño, página 435, él aprovecha la oportunidad y atrapa a los jóvenes en sus trampas. Es laborioso y tiene táctica. Satanás y sus agentes son más agudos que nuestros obreros. Aunque él está haciendo planes y elaborando maneras de trabajar y armando sus trampas para atrapar a las almas desprevenidas, nuestros hermanos están tomando las cosas frecuentemente de una manera muy fácil, y Satanás los excede en táctica en casi
todas las ocasiones. Es decir, no sé si tú lo has escuchado antes, el diablo no duerme. ¿Lo has escuchado alguna vez? Los que dormimos somos nosotros. Es decir, por mucho que nosotros seamos bien intencionados, tenemos que redoblar esfuerzos para lograr ayudar a los niños y adolescentes. Y no solamente orar, sino accionar en favor de ellos. Satanás también tiene el deseo intenso de lograr el objetivo y no va a parar hasta atrapar a su presa y llevarla a las más bajas profundidades de la angustia. Usa todos sus poderes a fin de atrapar las almas y hacer caer al pueblo profeso de Dios en sus puntos más débiles. Ante estas realidades, como iglesia, ¿cómo podemos ayudar a los niños y adolescentes? Y es aquí donde esta quema, que en realidad me encanta mucho, nos ayuda a entender que orar no es solamente un acto, sino un estilo de vida. Yo no sé si tú lo has escuchado, se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 621, párrafo 3, y dice así: pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Orar en el nombre de Cristo significa que tú lo aceptas como tu Salvador. Significa que tú aceptas y manifiestas su Espíritu Santo, y significa que tú realizas sus obras. Jesús constantemente oraba por las personas, pero una vez que oraba y tenía un encuentro con Dios, hacía todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Dependiendo de la capacidad que Dios le daba, Jesús manifestaba misericordia. Entonces, ¿cómo lograremos ayudar a los más pequeños? Es aquí donde vamos a utilizar una historia que sea análoga a los pensamientos que quiero presentar. Tú conoces la historia de Moisés. ¿Sabes cómo se llama su mamá? Jocabed, su hermana mayor, María. Y con base a esa historia vamos a tratar de enfatizar cómo lograr suplir las necesidades de los niños y los adolescentes. Número 1, tenemos que ser protectores activos. Un protector activo no es solamente aquel que aconseja, sino que, a pesar de la indiferencia que pueda mostrar el adolescente o el pequeño, busca estar cerca de él y suplir sus necesidades más básicas, sea que tenga falta de alimento, de ropa, de educación o recursos. Lo importante es dar un granito de arena, hacer un esfuerzo deliberado y tratar de suplir la necesidad de ese pequeño. Quizá no lo podamos hacer con todos los niños del mundo, con todos los adolescentes de la tierra, pero podemos prohijar, podemos adoptar a alguien, encauzar los caminos de Cristo. Y aunque quizá no cambiemos el curso de la historia del mundo, sí cambiemos el curso de la historia de ese adolescente que hayamos adoptado. El hijo de Jocabed se encontraba atrapado, y en la realidad Faraón había dado un edicto que todo niño fuese muerto, así que la madre actuó con premura, preparó una arquilla, sabía que la muerte del bebé era inminente, y lo que la madre hizo fue colocar al niño en las aguas del Nilo, porque era una protectora activa. Si ella se hubiese quedado paralizada, quién sabe qué hubiese sido de Moisés. Pero Jocabed se movió con premura, con diligencia, hizo lo que tenía que hacer con la bendición de Dios, y Dios proveyó el camino y Moisés fue preservado. En esa línea de pensamiento también tenemos que ser observadores intencionados. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto? ¿Sabes cuál es el conflicto con las personas que viven como el yo-yo? Yo. Ese tipo de personas están ensimismados, enclaustrados, enfrascados en sus propias necesidades. Y normalmente ese tipo de personas, aunque tengan a la necesidad al frente, la ignoran voluntariamente porque sus ojos están velados. ¿Qué fue lo que hizo la princesa cuando vio a Moisés que venía en esa arquilla
en el Nilo, de aquí para allá. Observó. Tenemos que observar. Y después que observó que ese niño venía de aquí para allá, en las aguas del Nilo, movida por la curiosidad, pidió que le acercaran la arquilla, y lo que vio dentro de la arquilla despertó su compasión. Y es aquí donde la iglesia no solo emplea proyectos con MIA, Ministerio Infantil y del Adolescente, no, sino que la iglesia enfoca un plan integral de alcance hacia todas las personas. Hay diferentes departamentos que buscan extender la mano a los necesitados. Y qué lindo es manifestar compasión. Qué lindo es extender el brazo de la misericordia. Porque aquella persona que hace lo que Cristo hizo y que vive como Cristo vivió, experimenta la bendición de Dios doblemente, más allá del que recibió la ayuda. Si tan solo entendiésemos eso, que cuando extendemos el brazo de Dios en favor de los demás, somos sumamente bendecidos. Donde hay uno haciendo buenas obras, habrían cientos para honra y gloria de Dios. Y qué lindo es experimentar la gracia de Dios al ayudar a otros. Mientras veía a los pequeñitos, los observaba con sus talentos y sus dones, me acordé de un pequeñito que no hace mucho falleció. Tenía leucemia. Y a veces me lo topaba, platicaba con él. Al inicio, cuando me acerqué a él, me era indiferente. Era normal. Las quimioterapias hacen que tengan cambios de humor, que no sean estables emocionalmente. Pero más allá de un proyecto que buscaba suplir su necesidad física, traté de ir más a fondo. Y me dice su amigo, nadie como Santiago, un guerrero incansable, que luchó contra el cáncer cara a cara y que con su última sonrisa murió creyendo en Cristo Jesús. Sentir el gozo del Señor es algo incomparable, pero si solo te lo cuento y no lo vives, no lo entenderás. Tienes que experimentar la compasión hacia los demás. El verbo en griego significa esplagizomai, es aquella fuerte contracción que se siente en el abdomen cuando tú ves que alguien tiene necesidad. Y cuando lo ayudas, Dios te usa a ti como instrumento santo para bendecir a ese pequeño. Número 3, modeladores congruentes. Hay ojos que nos observan constantemente, pero fomentar la compasión es más que un concepto, sino un estilo de vida. Alguna vez escuché esta expresión en griego. Los griegos son muy buenos para tratar de explicar las cosas. De hecho, ese es el problema. A veces tenemos una mentalidad muy occidental, pensamos mucho como los griegos piensan. Bueno, ellos establecieron prácticamente todas las bases de las enseñanzas que en este tiempo se explican y se imparten. Los griegos tendían a analizar mucho. Tratemos de explicar esto en forma práctica. Un griego veía una silla, analizaba la silla, observaba la silla, hacía 7 tomos de la silla. Y eso es bueno. Analizaba sus dimensiones, sus medidas, las posibles posiciones de cómo sentarse. Pero cuando observaba el ministerio de Jesús, Jesús iba más allá del concepto. Jesús llegaba y se quedaba mirando a los griegos y le decía, ¿qué hacen? ¿Por qué miran a la silla? Estamos analizándola, ya llevamos 7 tomos de esta silla. Y Jesús llegaba y se sentaba en la silla. ¿Entiendes el punto? Sobrepensamos muchas veces el punto teológico de la misericordia y del amor, pero no lo practicamos. Es decir, estamos convencidos de una verdad, pero no estamos convertidos a esa verdad. Conocemos a Jesús por información, pero no lo conocemos por experiencia. Tenemos que ser modeladores congruentes. Lo que decimos, hay que hacerlo. Y bueno, si queremos imitar el modelo de Jesús, Jesús hacía y luego decía. Tenemos que experimentar eso. Y obviamente tenemos que hacer equipo. Hay muchas circunstancias que nos rebasan, pero si trabajamos en equipo, se pueden obtener mejores resultados. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno,
María le aconsejó que consiguiese una criada para atender a este pequeño. Entonces la princesa le dijo a María, haz como tú me aconsejas, y mandó a llamar a su madre. Y su madre educó y formó a Moisés, lo amamantó y lo instruyó. Hicieron equipo. La hija de Faraón, María, la hermana de Moisés, y Jocabed, su madre, se coludieron para criar a Moisés y hacer de él un hombre de bien. Obviamente que esto implicaba sacrificio, porque Jocabed tenía que preparar a su propio hijo y después de educarlo y formarlo a cierta edad, llevarlo a la hija de Faraón y entregárselo voluntariamente. ¿Te imaginas ese cuadro? Una madre que tiene que entregar a su hijo porque ya no hay otra salida. Si se enteran que es israelita, lo van a matar. Así que esta mujer, Jocabed, manifestó abnegación. Se sacrificó por su hijo porque sabía que era lo mejor para él. A veces nosotros tenemos que también manifestar abnegación. Tenemos que quizás privarnos de algo que nos guste para ayudar a otra persona. Y tratar de hacer lo posible para suplir sus necesidades. Y tenemos que ser líderes y padres que dependan de la sabiduría y el poder de Dios. Solo con la sabiduría y el poder de Dios podemos ser más victoriosos en Cristo Jesús. Fue el poder de Dios y su sabiduría la que le permitió a la madre de Moisés entregar a su hijo y aguantar todo ese tiempo sin estar con él. Sabemos la historia. El hombre en el cual se convirtió Moisés. El siervo de 80 años usado poderosamente por Jehová. Pero no fue el resultado de la casualidad. Fue el resultado de una preparación de una madre diligente, del apoyo de otras personas. Y Moisés fue un hombre para honra y gloria de Dios. Y tanto lo recordamos como aquel hombre que representa al grupo de personas que van a ser resucitadas cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. El Moisés que apareció en el monte de la transfiguración, el Moisés que estuvo cara a cara con Jehová, es el resultado de un trabajo de padres, maestros, hermanos, en favor de los niños y los adolescentes. Tenemos que trabajar, por muy desesperada que sea la condición, por las muchas circunstancias que absorban a los adolescentes y niños. En algún momento, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, se logrará la liberación total y estaremos con Cristo por la eternidad. Mientras tanto, tenemos que esforzarnos. Tenemos que orar por los adolescentes y los niños. Tenemos que hacer un esfuerzo de liberado. Tenemos que ser observadores. Tenemos que hacer equipo y tenemos que rogar por el poder y la sabiduría de Dios. La pregunta aquí es, hermanos, ¿te gustaría formar parte de ese tipo de personas que de forma singular y deliberada hagan un esfuerzo en favor de los niños y adolescentes de la iglesia que apacentar? ¿Te gustaría formar parte? Para ti y para mí, y para los niños y adolescentes, va esta promesa. Y con esto quiero terminar. Te invito a que vayamos al libro de Job. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La lucha es ardua, pero el arcángel Miguel ha vencido y su iglesia vencerá. Job capítulo 36, versículos 7 y 8. Job capítulo 36, versículos 7 y 8. Y cuando tú tengas ese pensamiento de Job 36, versículos 7 y 8, te voy a invitar a que te coloques de pie para que lo leamos a una sola voz. Porque esta es una promesa para aquellos que se colocan en favor de los que necesitan misericordia y que quieren extender el brazo para ayudar al necesitado. Job 36, versículos 7 y 8. A la cuenta de 3 a una sola voz. Leamos. 1, 2, 3.
No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en todo para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en ellos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, y le dará conocer la obra de ellos. Amén. Aún estando en grilletes, aún estando privados de su libertad, en algún momento cuando Cristo Jesús venga, estaremos sentados en los lugares celestiales con Jehová de los ejércitos. Y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. La promesa es para ti y para mí, pero hoy tenemos que orar en el nombre de Cristo Jesús. Aceptar el carácter de Jesús, manifestar su espíritu y realizar sus obras en favor de los más pequeños de esta iglesia. Porque más allá de ser el futuro, son el presente de esta iglesia. Y si los encauzamos, pueden ser aquel Moisés o aquella señorita que sea el instrumento de Dios en la última etapa de la historia de la iglesia. Hagamos una oración y pidamos la dirección de nuestro Dios. Padre eterno que estás en el cielo, santo y alabado es tu nombre, Dios. Padre, estamos de pie, no porque seamos buenos, ni porque seamos dignos, sino que tú nos has llamado a hacer una tarea, y reconocemos que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu, Jehová de los ejércitos. Permite que de ahora en adelante, seamos los brazos, los pies de Jehová de los ejércitos, y actuemos en favor de niños y adolescentes, y que no solamente oremos por ellos, sino que accionemos en favor de ellos. Te lo pedimos, oh Padre, bendice esta iglesia. Es una iglesia que tiene juventud, que tiene talento. Permite que los líderes, los laicos, los maestros, los padres, todos hagan su parte para que esos niños sean el testimonio de que hay Dios en Israel, de que hay Dios en Chiapa Central y que sigue siendo todopoderoso y que pueda actuar en favor de aquel que clame a Él y de aquel que viva como Él pide que vivamos. Gracias, oh Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Y muchas gracias por tus bendiciones. Cuida a todos los hermanos aquí presentes. Tú conoces su necesidad, hazles misericordia. No los abandones, tómalos como enteramente tuyos, úngelos con tu Espíritu Santo y que de aquí salgan con la bendición del Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, pueden sentar.